Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para Casa Árabe albergar en la tarde de hoy la presentación del proyecto editorial El Protectorado Español en Marruecos, la historia trascendida. Se encuentran en la mesa e intervendrán por este orden el presidente de Iberdrola, el señor don Ignacio Sánchez Galán, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, el señor don Manuel Aragón Reyes, el fiscal general del Estado, señor don Eduardo Torres Dulce, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, el señor don José Manuel García Margallo y Marfil. Tiene la palabra el presidente de Iberdrola, don Ignacio Sánchez Galán. Buenas tardes, muchas gracias. Señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, presidente del Tribunal Constitucional que se encuentra entre nosotros aquí, fiscal general del Estado, autoridades y amigos. Muchas gracias a todos por estar en esta presentación de este libro del Protectorado Español en Marruecos, historia trascendida. Para nosotros, para Iberdrola, ha sido una grandísima satisfacción tener esta oportunidad de respaldar este proyecto editorial coincidiendo con el centenario de la instauración del Protectorado Español en Marruecos, que además ha contado con el apoyo de Su Majestad el Rey Mohamed VI, lo que constituye para nosotros un gran honor. Se trata, por tanto, de una obra, creemos, tan interesante como necesaria, que debemos principalmente al impulso de Julián Martínez Simancas, que está aquí sentado enfrente de mí, secretario general y del Consejo de Administración de Iberdrola, que una vez más ha querido contribuir a recuperar hechos históricos que no deben caer en el olvido, porque el protectorado constituye un periodo muy relevante de la historia de nuestros dos países que requiere una reflexión profunda y serena desde la objetividad y desde el rigor. Ya el título de la obra, como decía antes, El Protectorado Español en Marruecos, la historia trascendida, nos indica que este trabajo no se queda en una enumeración de acontecimientos, sino que profundiza en ellos, en su verdadero alcance y significado y, en definitiva, en su relevancia para ambos países. Este sólido planteamiento va a convertir, estoy seguro, en una referencia obligada para los estudiosos de este periodo, que van a encontrar en sus 1.500 páginas un pormenorizado repaso a los casi 50 años de la institución desde una perspectiva política, militar, jurídica, social o cultural. Yo quiero por ello felicitarme especialmente por este trabajo al director, a Manuel Aragón, que lo tengo aquí a mi izquierda, por dar unidad a una obra coral y conseguir dibujar un retrato tan completo de este periodo histórico. Junto a él, Manuel Gaete y Fatiha Benlabaj, que han realizado un gran trabajo de coordinación. También enhorabuena a los casi 60 autores de renombre, marroquíes y españoles, expertos en sus diferentes materias, que consiguen con sus palabras reconstruir esta historia compartida. Entre ellos se encuentra don Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, aquí también con nosotros, que ha querido participar en esta obra a pesar de sus muchísimas responsabilidades. Y mi felicitación también por la cuidada edición y por la página web, que contribuirá no solo a divulgar esta publicación, sino también los hechos y acontecimientos de este periodo de nuestra historia. Personalmente, considero que la reflexión histórica es clave para todas las sociedades y para todos los individuos, por cuanto nos permiten aprender de los errores, profundizar en los aciertos y entender los distintos comportamientos y ahondar en las diferentes sensibilidades. En el caso del Protectorado Español de Marruecos, la perspectiva del tiempo hace que además podamos analizar los hechos en su justa medida y reconocer las singularidades de este periodo que con sus luces y sus sombras tanto supuso para Marruecos y para España. Y es que hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el protectorado español no fue un protectorado al uso, ya que después de unos primeros años algo convulsos, se caracterizó en gran medida por una muy buena convivencia social sobre las bases de la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Durante estos años, España aportó a Marruecos, entre otras cosas, su visión española y europea de la justicia, de la educación y de su experiencia en la construcción de infraestructuras esenciales, como es el caso de las centrales eléctricas de Tetuán o Arcila y el aprovechamiento eléctrico del SIF Elaú y Talamot, o la línea de transporte de energía eléctrica entre Larache y Guadalquivir,
todas ellas construidas por la empresa Electras Marroquíes, cuyo su primer presidente, José Luis Oriol, también lo era en aquel momento de nuestra empresa. Por su parte, Marruecos aportó a España toda su vasta cultura y sus costumbres, configurando ambas un espacio común de influencia recíproca que hoy recordamos especialmente. Y en todo ello, el papel del ejército fue fundamental. Un ejército que conoce muy bien nuestro ministro de Asuntos Exteriores, bisnieto y sobrino nieto de insignes militares que tuvieron en Marruecos antes y durante el protectorado y que fueron protagonistas relevantes de acontecimientos históricos. Ambos formaron parte de ese ejército español que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que hoy se ha convertido en la institución más valorada de nuestro país, precisamente por su profesionalidad y por las importantes misiones de paz en las que participa, contribuyendo así a la estabilización de las zonas de conflicto y a la convivencia pacífica de las personas. Algo que, como podemos comprobar en esta obra, tiene un claro precedente en el siglo pasado en el protectorado marroquí. Quisiera subrayar que, a pesar de nuestras diferencias culturales, Marruecos y España son países hermanos, países vecinos y que no solo comparten su historia, sino que también tienen en la actualidad muchos intereses comunes. No en vano, España es desde el año pasado el primer socio comercial de Marruecos, superando ya a Francia como principal suministrador de productos y servicios al mercado alauí. Además, cientos de empresas españolas desarrollan su actividad en muy distintos sectores, lo que sitúa a nuestro país como el segundo inversor en Marruecos. La dinámica de estos intercambios bilaterales a lo largo del 2013 permite anticipar que el liderazgo de España en sus relaciones económicas y comerciales con Marruecos se va a consolidar y lo pone de manifiesto la complementariedad que existe entre ambas economías. Por ello, nuestra historia conjunta se sigue escribiendo después de los años, como lo hicieron muchas mujeres y hombres marroquíes y españoles que convivieron en la época del protectorado en ciudades como Arcila, Tetuán, Villa Sanjurjo, Nador, Azalquivir, Sahuén o Larache. Ciudades todas ellas que forman parte de la historia de nuestros dos países y que aparecen espléndidamente retratadas en este trabajo que hoy presentamos. Y para terminar, quiero reiterar mi felicitación de nuevo a todas las personas que han trabajado en este libro, por haber hecho realidad un proyecto único de que espero disfruten muchos lectores. Y agradecer de nuevo su presencia a todos ustedes y muy especialmente al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, quien ha apoyado singularmente este proyecto. Muchas gracias. De Madrid, don Manuel Aragón Reyes. Señor Ministro de Asuntos Exteriores, señor Fiscal General del Estado, señor Presidente de Iberdrola, señor Presidente del Tribunal Constitucional, de un tribunal hasta que hace 3 o 4 meses yo pertenecía, autoridades, antes señor director de la Casa Árabe, autoridades, señoras y señores, estimados amigos. Ante todo, quiero agradecer a la dirección de la Casa Árabe, en nombre de los que hemos participado en este libro, el favor de habernos acogido para la celebración de este acto. Esta casa tiene unas amplias y evidentes conexiones de sentido con el libro que hoy presentamos sobre el protectorado de España en Marruecos. Estamos en un edificio de estilo neomudéjar, erigido en una época que tiene que ver con nuestro libro, destinado en el pasado como Escuelas Aguirre a una tarea, la educación, que fue una de las facetas del protectorado, y dedicado hoy, como Casa Árabe, al estudio de esa cultura y de las relaciones que España ha tenido y tiene con ella. Relaciones que encuentran en el protectorado una de sus manifestaciones más claras. Pocos lugares, pues, hubieran podido ser más adecuados para presentar el libro que hoy
estamos aquí llevándoles a ustedes. Como director de la obra que presentamos, me corresponde explicar brevemente su finalidad y contenido. Bien es cierto que antes debo aclarar dos extremos. El primero es que, pese a no figurar así, y ya se ha dicho, tan director o más que yo ha sido Julián Martínez Simancas, que impulsó el proyecto de este libro y lo ha orientado y cuidado a lo largo de su elaboración. El segundo extremo es que, además, las tareas de dirección que sí he realizado no hubieran sido posibles sin el inteligente y eficaz trabajo de Manuel Gaete como editor y coordinador del libro, y sin la valiosa colaboración de Fatija Benlabaj para incorporar a ese libro una amplia presencia de relevantes autores marroquíes. La idea de hacer este libro surgió a principios del año pasado, a propósito de que en ese año se cumplía el centenario de la instauración formal del Protectorado de España en Marruecos, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1912. Pensamos que esa efeméride nos daba ocasión para acometer un estudio global de lo que el protectorado significó. Pues aunque contamos con muchas y valiosas publicaciones sobre determinadas facetas o acontecimientos de la vida del protectorado, creíamos que faltaba un libro comprensivo de la totalidad de aquella situación que duró casi 50 años y que tanto influyó en la política, la sociedad y la cultura de los dos países implicados, Marruecos y España. Con esa intención pusimos en marcha este libro, que por referirse al pasado habría de ser un libro de historia, pero no exactamente un libro académico. Quisimos que fuera más bien un libro cuyas aportaciones tuvieran el tono de ensayos y no de secas reflexiones eruditas. Un libro de divulgación, en el mejor sentido de la palabra, y no de estricta investigación. Por ello, junto a historiadores profesionales de la política, el derecho, la economía, el arte, la milicia, la ciencia y la literatura, convocamos también a profesionales no historiadores, juristas, economistas, demógrafos, arabistas, sociólogos, militares, diplomáticos, geógrafos, escritores de novelas sobre aquel tiempo y lugar, diplomáticos, geógrafos, periodistas, críticos de literatura, de arte y de cine. De ese modo, la diversidad de facetas que tuvo el protectorado podía ser examinada a través de una también diversidad de enfoques. Y para lograr, en mayor medida aún, ese propósito de comprensión global, decidimos que los estudios no los realizaran solo autores españoles, sino también, y muy cualificadamente, autores marroquíes. De ahí que el pluralismo sea una de las características principales de esta obra. Pluralismo que se proyecta en los temas a tratar, en los enfoques intelectuales o profesionales desde los que se tratan, en las valoraciones que los hechos de aquel pasado pueden merecer e incluso en la propia nacionalidad de los autores. Y esto último, permítanme ustedes que lo subraye, porque le atribuimos una especial importancia. Este es un libro hecho por autores marroquíes y españoles. Una comprensión global y lo más objetiva posible de lo que fue el protectorado, que ese era nuestro propósito y nuestro objetivo, nos pareció que solo podía obtenerse a través del pluralismo,
único camino para lograr el equilibrio en el mercado de las ideas. Siempre, claro está, a partir de una premisa, que evita que el mercado de las ideas se convierta en un mercado de simples ocurrencias. Premisa que en este libro sí se da. La reconocida competencia profesional de los autores y, por ello, la solvencia intelectual de sus trabajos. La obra, que se enriquece con la presentación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y las atinadas reflexiones preliminares del que era entonces ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos al cierre de la edición, y del que era y continúa siéndolo ministro de Asuntos Exteriores de España, que esta tarde nos honra con su presencia, agrupa, además de una introducción a mi cargo, los trabajos de 54 autores más, y ha alcanzado la cifra de 1.403 páginas. Estamos entre 1.500 el presidente y 1.403. Yo las he sumado, pero él es ingeniero y es posible que haya acertado con los números más que yo. Y esas 1.403 páginas van distribuidas en 3 volúmenes, organizados en capítulos, suele ser habitual en los libros, que tratan sucesivamente de las vertientes jurídica, socioeconómica y demográfica, científica y educativa, cultural e historiográfica, literaria, bibliográfica, histórico-política y militar, con el añadido, además, de un último capítulo dedicado al estudio de los escritos sobre Marruecos de un militar español ilustrado del primer tercio del siglo XX, Antonio García Pérez. La obra se cierra con un sugestivo epílogo de Julián Martínez Simancas. Además, en el texto escrito se incorporan, sin prodigarse, algunas preciosas e interesantes ilustraciones, sobre todo fotográficas, extraídas de diversas fuentes, entre ellas y muy singularmente de los ricos archivos Pando y Martínez Simancas y de los de las familias Valderrama y Bertucci. De ellos, de esos archivos, se ha beneficiado no solo el libro, sino también, y mucho, su página web, a la que ahora me referiré. La ordenación y seguimiento de un material tan amplio en el proceso de elaboración del libro hubiera sido imposible sin la eficaz colaboración en ese cometido de Montse Barbé, a la que quiero agradecerle el tiempo y la capacidad que a ello ha dedicado. Como quiero también agradecer a Ena Cardenal de la Nuez el diseño austero y elegante que ha sabido dar a esta obra. Una obra que no se agota en el libro editado en papel, pues a él acompaña una atractiva y bien organizada página web con una extensa documentación relacionada con el protectorado. Allí pueden encontrar, en esa página, aparte de los currícula de los autores del libro y la biografía de Antonio García Pérez, bien interesante, mapas, textos jurídicos, hechos históricos más relevantes y biografías de sus protagonistas, material iconográfico y datos culturales que engloban, entre otras manifestaciones, las artes plásticas, la literatura y el cine. Creemos, así, que pocos aspectos del protectorado han quedado fuera de nuestro libro y de su importante complemento, la página web, que se mantendrá viva, pues estará en constante actualización y a la que podrá accederse desde los principales navegadores y plataformas. Al equipo técnico de la empresa Hualva, Jesús Álvarez Miranda y Laura Espinosa, que ha creado esta espléndida página web, que contiene además un glosario detallado de raíces, usos y símbolos para ampliar información, le debemos, los responsables de la obra que hoy presentamos, un agradecimiento muy especial. Con mención particular para Juan Pando, que además de ser autor en este libro,
ha elaborado con la maestría que le caracteriza la cronología y las semblanzas incluidas en la página web. Como también, sin duda, le debemos, los que hemos colaborado en esta obra y los lectores a los que está destinada, un agradecimiento impagable a Iberdrola y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por su generoso patrocinio, sin el cual, desde luego, esta obra no la hubiéramos podido realizar. No es la primera vez que apoyan Iberdrola y su presidente, haciendo gala de una admirable sensibilidad, publicaciones de este género sobre materias jurídicas, sociales, económicas e históricas, dando un buen ejemplo de lo que hoy se llama, en términos poco precisos, pero que han hecho fortuna, responsabilidad social corporativa. Esta obra tiene una estética, a la que ya he aludido al referirme a su diseño que he calificado como de una elegante austeridad. Un diseño que ha pretendido deliberadamente alejarse de los tópicos asociados a las representaciones de la historia. No se utilizan imágenes en las portadas de los volúmenes, sino que se ha intentado explicar gráficamente el concepto de la publicación con un lenguaje abstracto, y para ello se ha acudido a una combinación de masas de color: azul, negro, fucsia, amarillo, naranja y gris, para construir un juego de triángulos. Triángulos que remiten a las puntas de una estrella, que es una figura muy presente en la cultura y estética árabes. Cuando aparecen juntas las tres portadas, se forma un azulejo muy característico, deliberadamente lo hemos hecho así, de la zona del antiguo protectorado. La numeración de cada volumen figura también en árabe, porque lo árabe y lo español no pueden desligarse en modo alguno a la hora de comprender lo que el protectorado significó. He dicho que la obra tiene una estética que acabo de expresar, pero la obra tiene también una ética. Entendido este término, ética, como conjunto de valores que sostienen y perfilan un carácter. Y ambas cosas, estética y ética, están aquí, en esa obra relacionada, bien relacionadas. En realidad, eso siempre ocurre, o debiera ocurrir. No hace falta acudir a la autoridad de Aristóteles. Basta con recordar el texto del célebre telegrama enviado en 1964 por el profesor José María Valverde al Ministerio de Educación, renunciando a su cátedra de Estética de la Universidad de Barcelona por solidaridad con el profesor Aranguren, desposeído, en aquel momento, por el gobierno de su cátedra de Ética en la Universidad Complutense. Aquel telegrama, los mayores de ustedes lo recordarán, aquel telegrama decía así: nulla estética sine ética. En consecuencia, señor ministro, presento mi renuncia irrevocable a la cátedra de Estética que desempeño. Firmado José María Valverde. Ese fue el telegrama. Y es que no hay, o no debiera haber, estética sin ética. La ética, los valores que sostienen y perfilan el carácter de este libro, se corresponden, como ya dije, con su estética austera, equilibrada y huérfana de rememoraciones históricas. Mejor dicho, huérfana de rememoraciones subjetivas, no, obviamente, de rememoraciones históricas. Este libro no ha querido ser una rememoración del protectorado, es decir, una rememoración subjetiva del protectorado. Pues la memoria no es atributo de la historia, sino solo atributo de las personas.
la buena historia trasciende el subjetivismo de la memoria para lograr el objetivismo de la comprensión. Por eso, la buena historia debe huir del maniqueísmo, como también de juzgar el pasado con los únicos ojos del presente. La experiencia del protectorado tuvo, ya se ha dicho, sus luces y sus sombras, sus períodos de guerra y de paz, sus batallas perdidas y ganadas, sus realizaciones benéficas y perniciosas, sus éxitos y sus fracasos. Allí tuvieron lugar conductas cobardes y heroicas, fructíferas actividades educativas, sanitarias, comerciales, industriales, administrativas, urbanísticas, artísticas, pero también condenables actuaciones depredadoras. Se establecieron lazos de afecto, pero a veces también sentimientos de odio entre españoles y marroquíes. Fue, con todo, un formidable experimento de convivencia, no siempre perfecta, claro está, en un mismo territorio, entre dos autoridades políticas y administrativas, tres culturas y religiones y entre diversos derechos aplicables y sus correspondientes organizaciones de justicia. La coránica para los marroquíes, la española para los españoles y la sefardí para la población israelita. Entender aquella experiencia a través de la objetividad que proporciona la pluralidad de solventes enfoques, acercarse a aquel pasado sin sectarismos, apoyados en la razón y no en la pasión, poner en contraste la visión que de aquello puede tenerse desde las dos orillas, la marroquí y la española, son los mimbres que forjan el carácter de este libro, su ética, como antes dije. Hacer historia es lo contrario de hacer poesía, sea esta la poesía lírica o épica. Y ha habido inevitablemente, por la profunda huella que aquello dejó en tantas personas e incluso en la conciencia colectiva, mucho sentimentalismo apasionado, o si se quiere, demasiada poesía, no siempre buena, por cierto, en España sobre el protectorado. Cervantes, en el Quijote, pone en boca del bachiller Sansón Carrasco las siguientes palabras. Hago un paréntesis. En el Quijote está todo. Como cuando se dice toda la filosofía ya está en los griegos, yo creo que toda la sabiduría ya está en el Quijote. Cierro el paréntesis. Pone en boca de Sansón Carrasco, el bachiller, las siguientes palabras. Una cosa es escribir como poeta y otra como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de describir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. En este libro hemos querido contar las cosas como fueron, sin añadir ni quitar nada. De ese modo, la historia es capaz de trascender el subjetivismo y la parcialidad. Incluso de trascender los acontecimientos pasados, ya se ha hecho alusión a ello, para facilitar, mediante una cabal comprensión de los mismos, un mejor conocimiento del presente y un más claro rumbo para conducirnos en el futuro. No en vano, la obra que hoy presentamos lleva como subtítulo, también se ha hecho alusión antes, La historia trascendida. Y ese es también el título de su página web. La consideración que acabo de formular sirve tanto a Marruecos como a España. Por ello, con toda razón, dicen los dos ministros de Asuntos Exteriores en sus estupendas reflexiones preliminares que esta obra, al permitir conocer mejor el pasado compartido, puede contribuir
a consolidar más aún las relaciones entre nuestras dos naciones, tan estrechamente enlazadas por la historia, la geografía y la cultura. Ojalá que lo hayamos conseguido, y si así fuera, el mérito corresponde en exclusiva a los competentes autores de los trabajos que aquí se publican, cuyo amplio número de los autores me impide ahora citarlos por sus nombres. Pero ellos son los auténticos responsables de lo bueno que el libro pueda tener. A mí, como director, solo me queda darles las gracias a todos esos autores por la prontitud con que accedieron a nuestra invitación para participar, por la paciencia que han tenido para aguantar nuestras exigencias sobre normas de estilo y por la magnífica calidad de sus trabajos. Y aquí termina mi intervención, que ha sido un poco larga, pero tenía que explicarles el libro, acerca del significado y contenido de la obra. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la presentación en sociedad de esta robusta, 3 volúmenes, criatura que acaba de nacer. He terminado. Muchas gracias. Tiene la palabra el fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce Elifante. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor presidente, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente de Iberdrola, querido Manolo Aragón, querido amigo y maestro, permítanme en primer lugar expresar aquí esta tarde en la Casa Árabe mi satisfacción, mi orgullo y el honor de estar aquí presente. Mi satisfacción por formar parte de un proyecto multicultural abierto a la historia y reflexivo acerca del presente. Mi orgullo porque este haya sido un proyecto que una a España y Marruecos, y el honor de estar en esa mesa presidencial frente a ustedes para asistir al nacimiento de, como acaba de decir mi querido maestro Manolo Aragón, esta robusta y ya venturosa criatura. Formo parte de este proyecto y probablemente estoy aquí en esta condición sin que pueda representar evidentemente a mis camaradas de índices de autores por la invitación generosa del director de esta obra, Manolo Aragón, y por su inspirador, mi querido amigo y no menos maestro Julián Martínez Simancas. Quiero agradecer públicamente, como ha hecho Manuel Aragón, a Ignacio Sánchez Galán y a Iberdrola su verdadero sentido de mecenazgo a la hora de patrocinar un fascinante y estimulante proyecto como este libro, El Protectorado Español en Marruecos, la historia trascendida. Y me sumo al agradecimiento como parte de la nómina de autores y fundamentalmente como lector del libro a Manuel Gaete y a Fatiha Benlabaj, que han colaborado de forma decisiva a ver la luz, a ahormar lo que es un proyecto de muchos que siempre resulta especialmente complicado. Decía Raymond Aron que la historia es la tragedia de una humanidad que hace su historia pero no sabe la historia que hace. Este escepticismo inteligente del gran pensador francés puede volcarse como uno de los objetivos del libro del que ustedes pueden disfrutar. Porque el Protectorado Español en Marruecos, la historia trascendida, es una fascinante, atractiva y estimulante enciclopedia. Enciclopedia de un momento especial de la historia de este país y de Marruecos, el del protectorado en el que apenas casi 50 años, medio siglo, se condensan, lo ha descrito muy bien Manuel Aragón, tragedias, felicidades, esperanzas, desesperanzas. Un momento en el que estaba girando el siglo XIX al siglo XX, gira alrededor de la Primera Guerra Mundial, gira España y su futuro con sus luces y sus sombras, su sangre y su fulgor
alrededor de las cosas que pasan 17 kilómetros al otro lado del estrecho. Tienen ustedes, por lo tanto, esa enciclopedia que es además, no lo duden ustedes, un puente hacia la historia, una autopista de ida y vuelta entre España y Marruecos. Y todos los que sentimos pasión por las relaciones hispano-marroquíes sabemos que las autopistas, en este caso entre los dos países, conviene que tengan carriles de ida y vuelta y que puedan transitarse con libertad, con generosidad, sin más horizonte que la confianza y la colaboración mutuas. Tienen ustedes también a su disposición, para los que nos gustan los libros, y lo ha expresado muy bien de nuevo Manuel Aragón, la edición de un libro magnífico, un libro del que da gusto tener en las manos. Los que pertenecemos ya a otros siglos debemos de estar también en ese momento en el que los pergaminos y manuscritos giran hacia la galaxia Gutenberg, los que seguimos creyendo que los libros son carne de páginas y buenas ediciones, disfrutaremos con este libro. Desde su presentación, ese mosaico que Aragón, el profesor Aragón nos ha descrito, hasta la belleza de sus textos iconográficos de todo tipo y muy especialmente las fotografías, esas fotografías de los archivos de Juan Pando y de Martínez Simancas, entre otros. Son ciertamente magníficas y permiten no descansar del texto, sino complementarlos de una forma extraordinariamente visual. Decía igualmente el profesor Aragón, con no menos escepticismo, que decía, confesémoslo, los motivos de esperanza para la mayor parte de la humanidad son lejanos, los de temor son inmediatos. Y parece que son palabras proféticas, casi orientadas desde la atalaya de las desgracias universales de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores de la desconfianza europea entre nosotros mismos, pero que pueden proyectarse en este momento. Créanme que leer este libro sobre el protectorado de Marruecos trasciende la historia, como dice su título, y permite justamente ejercer un cierto exorcismo sobre lugares comunes, sobre prejuicios, sobre caminos a veces erróneamente transitados. Es un gozo, por lo tanto, que esta iniciativa haya permitido, desde diversos puntos de vista, tocando todas las aristas de una forma completa, esta historia de ida y vuelta, de amor y desamor que supuso el protectorado español en Marruecos. Créanme de igual forma que todo lo que ha dicho el profesor Aragón se queda corto, pese a su magnífica palabra, acerca del enorme venero de posibilidades que tiene el libro. Tiene una riqueza plural de propuestas y de contenidos, una doble mirada hispano-marroquí sin más adscripción que una insobornable lealtad a una opinión formada y libre sobre todos los temas que tratan amplísimos y que también ha descrito el profesor Aragón. En el capítulo cultural del que se me ha honrado forma parte, creo que quedan claros las luces y las sombras, la grandeza de las obras literarias, la insuficiencia en el capítulo que me ha correspondido del cine nacional. Solo de pensar que una gesta magnífica como la del Regimiento de Cazadores de Alcántara en la retirada de Anual no haya merecido una película en nuestra industria del cine dice poco de la industria, si es que existe, y del cine español, y del poco cuidado de esta parcela tan importante del acervo cultural de un país que permite que una figura como Hernán Cortés no haya tenido ni una mala película en la filmografía española. No se puede decir otro tanto de los libros de historia, de la pintura, ni mucho menos de la literatura, que ofrece hasta el momento presente, incluso con altos shares en la televisión, la visión de una novela tan popular como la de mi amiga María Dueñas. Esto revela que el protectorado no forma parte del Museo de Cera de la Historia, sino que sigue vivo en la conciencia hispano-marroquí, y creo que este libro da testimonio vivo de ellos. Este venero permanente de recuerdos, como ha dicho el profesor Aragón, que muestra que periódicamente españoles y marroquíes nos asomemos a la ventana del protectorado, hace bueno básicamente la idea de que la historia nunca es pasado,
es siempre espejo del presente y brújula del futuro. Voy a cerrar mis palabras ratificando mi agradecimiento a los impulsores, a los mecenas y a los que han hecho posible y contribuido a esta obra, con otras palabras de Raymond Aron. Cuando decía que el hombre está en la historia, el hombre es historia, el hombre es una historia. Precisamente sobre los hombres hispano-marroquíes y sobre su historia trata este magnífico libro. Muchas gracias. ¿Por qué tienes tanto apego al protectorado? Marruecos, ¿por qué tienes? Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, don José Manuel García Margallo y Marfil. Muchas gracias, director. Muchas gracias a Ignacio Sánchez Galán por darme la oportunidad de haber hecho un prólogo con mi entonces colega en Asuntos Exteriores en Marruecos, por permitirme hacer esta presentación delante de todos ustedes y singularmente del coordinador y los autores de la obra. Y sobre todo, muchas gracias por la idea de querer aprovechar el primer centenario del establecimiento del Protectorado de España en el norte de Marruecos para discutir sin pasión, o por lo menos con una pasión atemperada, lo que fue la obra civilizadora de España en Marruecos. Tengo que felicitar a los autores e Ignacio Galán porque esta idea es original. Es original porque los españoles hemos sido especialistas en dejar pasar todas las ocasiones de conmemorar nuestra historia. Solo en la época reciente recuerdo, y lo escribí en un prólogo de otro libro, que en 1992 no se dedicó una línea ni una exposición a conmemorar la entrada de los Reyes Católicos en Granada. En 1998 tampoco se dedicó una línea a lo que entonces se llamó desastre, también hubo otro desastre en Marruecos, el desastre colonial. Pérdida de Cuba, de Filipinas y Puerto Rico, y sobre todo pérdida en algunos españoles de lo que Ortega había llamado en nuestro sentido, en nuestra pertenencia a una empresa en común. De entonces arrancan algunos movimientos nacionalistas excluyentes en nuestra patria que creen que al perderse el horizonte ultramarino se han perdido las razones para seguir conviviendo juntos. Desde que llegué al Ministerio de Asuntos Exteriores, y buena parte de mi equipo me acompaña hoy aquí, quisimos no volver a perder una ocasión de conmemorar una gesta histórica. La primera exposición que hicimos en otra casa, en la Casa de América, fue una exposición destinada a conmemorar lo que la dictadura llamó el Contubernio de Múnich. Contubernio de Múnich, exposición que empezaba con el Manifiesto de Don Juan, el Manifiesto de Lausanne de 1945, que por primera vez llamaba a suturar las heridas de la guerra civil y llamaba a la reconciliación nacional, con todas las obras y recuerdos a los que en Múnich celebraron lo que Salvador de Madariaga llamó el final efectivo de la guerra civil, con unas palabras que yo recuerdo siempre en épocas de convulsión política. Dijo Salvador Madariaga entonces, dice: aquí nos hemos reunido los que escogimos la libertad perdiendo la tierra y los que escogieron la tierra perdiendo la libertad, para otear todos juntos un camino que nos llevase a todos subrayo, a la tierra y a la libertad. Se cerraba la exposición con la foto de Su Majestad el Rey, firmando el Tratado de Adhesión a las Comunidades Económicas Europeas, que así se llamaban entonces, y por tanto sellando el destino y el reencuentro de España con una Europa de la que había permanecido alejada durante mucho tiempo. Porque como recuerdo histórico añadiré que en las monumentales memorias de Monet España no aparece citada ni una sola vez.
Después de esa exposición, se ha recordado aquí, el Gobierno decidió conceder la Cruz Laureada de San Fernando a título colectivo al Regimiento de Alcántara, que en ese desastre, en el desastre de Anual, paró lo que era una estampida hacia la nada, permitiendo una retirada ordenada y salvar a las puertas de Melilla, en Nador, lo que hubiese sido el final de nuestra presencia en Marruecos. Por cierto que algunos días el Regimiento de Alcántara, me siento identificado con el Regimiento de Alcántara como miembro del Gobierno que tiene que atravesar las dificultades que está atravesando. Pero volviendo a la historia de Marruecos, es verdad que hay distintas etapas, se ha subrayado aquí por los autores, épocas de paz y guerra, luces y sombras, que conectan y explican y a veces causan muchas de las convulsiones que en España se produjeron en aquella época. Probablemente el siglo XIX sea el peor de nuestra historia y sean necesarias muchas obras como esta para explicarlo. El mismo año que se establece el protectorado, es asesinado Canalejas y corta las esperanzas y la trayectoria de un partido liberal que hubiese tenido que jugar como partido del turno un protagonismo importante en la historia de España. 1914, como ha recordado el fiscal general, estalla la Primera Guerra Mundial. Guerra mundial que supuso la aniquilación completa de toda una generación de europeos. Guerra mundial que se saldó con unos tratados, el Tratado de Versalles, que sembraron la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron olvidar a los europeos de la época, de todos los países, las ventajas de vivir en libertad. Se creyó en muchas partes en Europa que la revolución bolchevique de 1917 no podría ser nunca detenida por una democracia liberal que, por definición, dividía la sociedad en partidos. Y se creyó que la economía de mercado no era suficiente para detener unos desórdenes sociales que amenazaron a toda Europa. En 1992 entra Mussolini en Roma, en 1923 se produce el putsch de Múnich, en 1923 se produce la dictadura de Primo de Rivera y así prácticamente en todos los países. Pero antes de 1923 hasta 1921, aquí viene el segundo desastre. El desastre de Anual, cae Guerimen, cae Anual, es la carga del regimiento de Alcántara, General Fernández Silvestre desaparece o se suicida y se inicia una investigación histórica, el llamado Expediente Picasso, que generó, entre otras cosas, la dictadura de Primo de Rivera en 1923. En 1925 se produce el desembarco de Alhucemas, la primera operación aeronaval de la historia del mundo, y en 1927, con la detención de Abdelkrim, que empezó su vida como tipógrafo del telegrama del RIF, después telegrama de Melilla, empieza la pacificación. Y en esa pacificación, hemos hablado de la época de guerra, hablamos de la época de paz, hay muchas más luces que sombras. Hay una labor civilizadora de España en lo que es el protectorado, que explica la estrecha convivencia de marroquíes y españoles, o de españoles y marroquíes, que explica, por ejemplo, la postura del entonces gobierno español cuando se producen los movimientos nacionalistas en Marruecos. Si Francia tiene la tentación, y cae en la tentación, de deponer y deportar al sultán Mohamed V, a Córcega primero y a Madagascar después, España sigue reconociendo al Jalifa como autoridad legítima del sultán legítimo Mohamed V, y eso explica que las relaciones después de la independencia fuesen mucho más cordiales en la zona del protectorado español que en la zona del protectorado francés. En esta obra se explican muchas cosas que los que hemos estado, conocemos y amamos a Marruecos hemos visto con nosotros mismos. Porque hoy está tanta gente aquí, porque en política exterior hay temas que no son de política exterior, son de política interior. Uno es Cuba y otro es Marruecos. Son asuntos de familia cercana, de sangre en muchos casos, y de la gran familia española que somos todos en otras. Y porque existe ese pasado común, esa conciencia común,
esa revisión conjunta entre autores españoles y marroquíes de lo que fue nuestra convivencia entre 1912 y 1956, las relaciones entre España y Marruecos son extraordinariamente estrechas. La primera visita de todos los presidentes del Gobierno, y Mariano Rajoy no fue la excepción, que se hace fuera de Bruselas, es a Rabat, y eso es una tradición que hemos mantenido los gobiernos de uno y otro signo. El Gobierno al cual pertenezco ha reanudado la periodicidad anual de las reuniones de alto nivel. Tuvimos la primera en Madrid, 2011, tuvimos otra en Rabat, 2012. Y ahí acuden prácticamente todos los ministros del Gobierno, porque todos los ministros del Gobierno son competentes en algunas de las materias de las que España y Marruecos participan. Esas relaciones políticas se explican por las relaciones humanas. Hoy conviven entre nosotros más de 800.000 marroquíes perfectamente integrados en la sociedad española. Hoy las relaciones económicas entre Marruecos y España son más estrechas que nunca. Ha recordado Ignacio Sánchez Galán que España ha pasado a ser ya el primer socio comercial de Marruecos, superando por primera vez en la historia a Francia. Y hoy hay 20.000 empresas españolas, muchas de ellas medianas y pequeñas, que intercambian bienes y servicios entre España y Marruecos. Y hoy las empresas españolas, líderes como la tuya en sectores extraordinariamente avanzados, están ganando licitaciones y haciendo obras en los sectores tecnológicamente más avanzados del mundo. Hoy hay empresas españolas en todo el mundo que son líderes en energías renovables, en autopistas, en electricidad, en telefonía, en moda, en definitiva, en todos los sectores que van a escribir el futuro. Y porque tenemos relaciones políticas, humanas y económicas, tenemos unas relaciones culturales que tienen que ser cada vez más estrechas. El Instituto Cervantes está desarrollando una magnífica labor en Marruecos y existen todavía colegios en Marruecos y el español está creciendo como no podía ser de otra manera. Y porque tenemos todo ese entramado de relaciones internacionales, España ha sido, es y será el mejor embajador de Marruecos en la Unión Europea. Y que cuando hay que discutir la división de fondos entre el partenariado en lo que se llama vecindad este y vecindad sur, la diplomacia española de cualquier gobierno insiste en mantener la proporción de 1/3 para el este y 2/3 para el sur, donde está Marruecos. Y creo que eso es una decisión que nosotros debemos a la historia, pero creo que es una decisión que debemos también al futuro. Hoy, en la ribera sur del Mediterráneo, se están produciendo transiciones y acontecimientos políticos de primera magnitud. Hoy hay regímenes en esa parte del mundo que optaron por la revolución, como Túnez, Libia y Egipto, con resultado incierto. Hay regímenes que optaron por la involución y el mantenimiento, y estoy pensando en Siria, que está teniendo un desenlace absolutamente intolerable en términos humanitarios. Argelia y Marruecos, probablemente algo tendremos que ver en su forma de entender la vida, han optado por las reformas. Marruecos es hoy, gracias a las reformas impulsadas por el Gobierno, a las órdenes de Su Majestad el Rey Mohamed VI, un país que está haciendo una reforma lenta, una reforma progresiva en términos humanos, en términos sociales y en términos económicos, que los otros países de la misma etnia y de la misma religión harían bien en copiar, en seguir y, en definitiva, en traer ejemplo de lo que Marruecos está haciendo. España ha participado desde la independencia en Marruecos. Está participando en las relaciones con Marruecos, en el desarrollo de Marruecos, en el desarrollo político, social, cultural y económico, y es propósito de este Gobierno seguir haciéndolo de la misma manera que lo hicieron los gobiernos y los ministros exteriores que me han precedido. Porque si algo debe caracterizar la política exterior, y mucho más, la política exterior que toca a países tan cercanos como Marruecos, es la previsibilidad, la continuidad,
la constancia y el afecto mutuo, afecto que yo profeso de todo corazón a nuestro vecino del sur. Muchas gracias a todos vosotros por esta contribución a esa historia. Muchas gracias. Muchas gracias a los intervinientes, muchas gracias a todos los presentes. Ahora se procederá a servir un cóctel de honor en las instalaciones de esta casa. Muchas gracias de nuevo.